Una clase que me dieron una repasada sobre todo los ciclos biológicos de estos organismos. En el caso de la verminosis gastroentérica es uno de los problemas más importantes en ganadería de rumiantes. ¿Por qué? Porque si hablamos de esos sistemas de explotación, siempre van a estar presentes los nematodos gastroentéricos. Esta situación puede llegar a ser tan relevante para algunos gobiernos, como el gobierno cubano, que incluso sacó este timbre en el que ustedes pueden ver el ciclo biológico del Haemococcus controllus. O sea, es un timbre dedicado a Haemococcus. Esto estuvo en circulación. Bueno, hay que recordar que la verminosis gastroentérica está asociada a varios grupos de géneros. Estos grupos se asocian a zonas del tubo digestivo. La primera zona es el abomazo, ¿sí? Y en el abomazo tenemos el género que probablemente es más importante en nuestro país, que es el género Haemococcus. Aquí solamente estoy poniendo los géneros. En el caso de Haemococcus están identificadas alrededor de unas 9 especies del parásito. Y curiosamente a este gusano se le conoce como el gusano en palo de barbería. Más adelante vamos a hablar un poco de esto del palo de barbería. Existe su clon gigante que es Mesistocirrus. ¿Sí? ¿Qué es el Mesistocirrus? Es un Haemococcus grandote, 25% más grande que el Haemococcus. Después le sigue el género Startachia, que actualmente ha sido modificado por el género Teladorsacia. Después sigue el género Coppelia y el género Trichostronchylus. ¿Sí? Aquí, sobre todo Startachia, Coppelia y Trichostronchylus son todo un complejo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos géneros tiene alrededor de unas 12-15 especies. ¿Sí? De manera que esto es bastante complicado si hablamos de géneros y de especies también. Nos pasamos al intestino delgado. En el caso del intestino delgado, se repiten dos géneros en principio. Si ustedes se fijan, acá pusimos a Coppelia y a Trichostronchylus. Pues acá empieza todo con Trichostronchylus y Coppelia. También están en el intestino delgado. Pero además podemos encontrar el género Nematodilus, el género Strongyloides, el género Bunostomum, que recibe la denominación vulgar de gusano ganchudo, y esporádicamente puede aparecer el género Toxocara, ¿sí? Pero no es Toxocara canis ni es Toxocara cati, es Toxocara vitulorum, que es una especie de Toxocara específica de los bovinos, particularmente de los bovinos. Entonces, teníamos acá 1, 2, 3, 4, 5, y acá tenemos 2, 4 y 6. ¿Sí estamos? Entonces, Trichostronchylus, Coppelia, Nematodilus, Strongyloides, Bunostomum y Toxocara vitulorum. Y tenemos el tercer compartimiento del tubo digestivo, que sería el intestino grueso. ¿Qué vamos a encontrar en el intestino grueso? Pues está el esofagostomum, también conocido como gusano nodular. Está el género Cavertia, está el género Trichuris, ¿sí? En este caso es conocido también como gusano látigo, seguramente todos ustedes lo recuerdan, ¿sí? Aunque lo acaben de ver en parasitología. Y finalmente está el género Sclerochavinema, ¿sí? De hecho, el género Sclerochavinema se conoce como el oxuro de los rumiantes, ¿sí? Entonces, con esto se completa el juego. Tenemos ya con estos exactamente unos 14 géneros, ¿sí? Y nuevamente, al menos hay 2 especies de Esofagostomum, una especie de Cavertia, 7 especies de Trichuris y al menos una especie de Sclerochavinema. Todo esto integra el síndrome de la verminosis gastroentérica. De manera que, si esto lo desglosáramos, tendríamos que pensar que el animal tiene hemocosis, mesistocirrosis, ostertagiosis o teladorsaquiasis, coperiosis, trichostronchilosis, nematodirosis, estrongiloidosis, bunostomosis, toxocariosis, más esofagostomosis, cavertiosis, trichurosis y esclerochavinosis. ¿Sí? Pero todo en conjunto se denomina síndrome de verminosis gastroentérica. Ahora pasamos un poquito a esta cuestión. ¿Qué nos indica estos colores? Seguramente los han visto, todavía sobreviven en algunas colonias, sobre todo en las colonias viejas, estos colores. De hecho, puede aparecer un cilindro
que gira. ¿Sí? Eso era el concepto original. ¿Qué significaba esto? Porque esto tiene historia. Tiene una historia de unos 800 años. O sea, no se trata de algo que inventó alguien en el siglo XIX. Tener este tipo de marcas significaba que se cortaba pelo, se cortaba barba, se cortaban bigotes y se cortaban tripas y piel. ¿Sí? No porque se equivocara el peluquero o el barbero, sino porque eran los cirujanos de antes. Como eran tan buenos para manejar la navaja, pues ustedes han visto una navaja de pelo, pero es sumamente filosa. Si les han rasurado la zona de la barba, pues pasan sobre la yugular su navaja. Y en un descuido, un accidente, les vuela la yugular y se acabó el asunto. Pues estos eran los cirujanos de antes. Entonces lo mismo la gente iba a cortarse el pelo que a que le cortaran algo del cuerpo. ¿Sí? Y eran las personas pues, más hábiles para hacer esta cuestión. La similitud radica en que el útero de los gusanos hembra se desplaza alrededor del intestino lleno de sangre. Entonces, de ahí esa cuestión. Bueno, esto ya lo manejamos. Y esto sería el síndrome de la averminosis gastroentérica. Todos estos géneros producen una enfermedad diferente. La suma de los efectos de todos estos géneros causa el síndrome de la averminosis gastroentérica. ¿Sí? Así que regularmente cuando hacemos una necropsia en un borrego, en un bovino, regularmente se logran recuperar organismos de 6 a 8 géneros distintos. Pero debe quedar bien claro, todo el problema va encabezado por el Moncus, por Ostertachia y probablemente por Trichostomius. ¿Sí? ¿Dónde están estos? Pues están sobre todo en el abomaso y en algún momento están en el intestino delgado, sobre todo los tricostrónculos. O sea, nunca se va a encontrar uno solo. Es rarísimo que encuentres uno solo. Siempre están acompañados. O sea, puedes encontrar, no sé, el 70-75% de los gusanos que recuperas son emus. Y después pueden encontrarse tricostrónculos, Ostertachias y los demás, ya en un número muchísimo más reducido. ¿Sí? Entonces, esto se los digo porque, sobre todo el Moncus Ostertachia o Teladorsagia, son parásitos del abomaso y causan problemas de digestión. Pero si esto lo analizamos de forma íntegra, en realidad vamos a encontrar gusanos que están en el abomaso que afectan la capacidad de digestión, gusanos que están en el intestino delgado que afectan la capacidad de digestión, de absorción, y gusanos que se encuentran en el intestino grueso y que afectan los fenómenos de reabsorción de nutrientes o de componentes del tubo digestivo. Entonces, siempre vamos a encontrar la suma de grupos que afectan esas tres zonas del cuerpo de los animales. Entonces, se trata de un problema mundial, es un problema muy, muy grave, ¿sí? En el que desafortunadamente se afecta todo el concepto de ganadería. Entonces, mucho se habla, es más, mucho se ha hablado los últimos 2 o 3 días. ¿Qué dijo don Enrique los últimos 2 o 3 días? ¿Qué presumió particularmente ayer? ¿Ni la menor idea? ¿Por qué? Hay que estar enterados de lo que pasa, de las mentiras que se dicen, de los sueños guajiros que se plantean. Ayer lanzaron un rollo en Nayarit, ¿sí? Dicen que van a construir una red de canales que va a hacer que se supere la capacidad de producir granos hasta en un 500%. ¿Sí? Que va a mejorar la ganadería de una forma formidable, ¿sí? Y que todos vamos a vivir en un país primoroso, extraordinario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la bronca aquí? Pues si pensamos en hematodos gastroentéricos, hay que pensar en verminosis gastroentérica. Si pensamos en una zona de trópico, que México está atrapado justamente en la zona de trópico, desde Zacatecas para abajo, es el trópico. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues una buena parte del país está atrapado en esa zona y esa zona es factible para el desarrollo de los nematodos gastroentéricos. Si pensamos en hacer ganadería, nos vamos a enfrentar a los nematodos gastroentéricos. Entonces, ¿cuál es el problema que hay al enfrentar este problema de los nematodos gastroentéricos? Pues hay que desparasitar continuamente a los animales y hay que hacer toda una serie de maniobras
para tratar de controlar las poblaciones de gusanos en el suelo. Entonces, desafortunadamente, pues a partir de que surgen los antiparasitarios, la gente creyó que tenía su AK-47 o su rifle Thompson de 50 milímetros y que podían acabar rápidamente con los gusanos, y desgraciadamente los gusanos nos demostraron lo contrario. Rápidamente los gusanos desarrollaron resistencia y podemos encontrar zonas del país donde hay resistencias múltiples. Esta situación es tan grave en países sudamericanos como Brasil, Argentina, Uruguay, que podemos encontrar ya cosas aberrantes. Imaginen ustedes formular un medicamento que trae productos de 3 familias químicas distintas y que los gusanos sean resistentes a las 3 familias químicas. ¿Qué hacer? Sí, esta situación ha llevado a la desesperación a gente, por ejemplo, aquí en Sudáfrica, que de plano ha decidido dejar la ganadería. ¿Qué hago? Pues los lugares donde tenía yo el ganado lo voy a convertir, no sé, en frutales, o me dedico a la agricultura. O sea, tengo mayores opciones. ¿Por qué? Porque eventualmente hay zonas del mundo en donde la gente tiene que desparasitar a sus animales cada 30 días. Entonces, las tiene que desparasitar 12 veces al año. ¿Sí? Y cuando digo desparasitar, imagínate, compañera, que te comisionen para que desparasites 15,000 borregos. Te espero mañana a las 9 para desparasitar 15,000 borregos. Es así como una pesadilla. Es una auténtica pesadilla. El día que dicen, vamos a desparasitar, ¿qué? Es una locura. Hay que aplicarlo inyectable. ¿Sí? Has aplicado 200 inyecciones en un animal que se resiste a ser inyectado. Es terrible. Te digo, hasta fiebre te da. ¿Sí? Se te hacen unas ampollas impresionantes. O sea, si lo han intentado un producto que está muy viscoso, que carguen 5 o 10 mililitros de eso y lo estén inyectando, terminan con las manos desbaratadas. Es más, cada vez que aplican el producto, sienten el rigor del antiparasitario. Se llega a chorrear. Por ejemplo, la ivermectina tiene como solventes alcoholes. Así que les cae el alcohol en las llaguitas y sienten lo que sienten los animales. ¿Sí? Inyectar un levamisol, por ejemplo, es bastante irritante esta cosa. Y lo mismo sería en el caso de aplicarlo por medio de una cánula. Para agacharte, para tratar 15,000 animales es toda una locura. Pero la gente está acostumbrada a llevarlo a cabo. Entonces, no solamente es el esfuerzo físico, sino decir, bueno, ¿cuánto dinero necesito para tratar 15,000 animales? Y que la estrategia de aplicación del producto que usé no sirvió absolutamente para nada. O sea, tu dinero en antiparasitario se fue por el caño. Bueno, se fue por ahora sí que se fue en la caca. Se desapareció y no sirvió absolutamente para nada. Entonces, ¿qué hacer ahí? Pues la cosa está bastante complicada. Entonces, eso ya empezó a aparecer en algunas zonas del país por manejo o incluso por introducción de animales portadores de cepas resistentes de nemátodos. O sea, no sé si lo sepan ustedes, hubo un programa que se llama Ganado Mejor. ¿Qué es lo que hacía el programa de Ganado Mejor? Traían sementales y estos los integraban a los rebaños, por ejemplo, de borregos. ¿De dónde se traían a los sementales? Pues de Australia y Nueva Zelanda. Entonces dicen, es que se parece mucho el clima al de México. Pues sí, la gente que iba allá decía, es que sí, el solecito está muy parecido. Pero sin pensar que había inviernos extremos, por ejemplo, o que había veranos extremos también. Entonces se traen esos animales y es como llevarse a una gente de las lomas a vivir a Nesa o a Chalco, sin ofender a los que vivan en Nesa o en Chalco. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre esas dos áreas? Pues hay un abismo tremendo. Es más, sin irse lejos, lado poniente de la barranca de allá de Santa Fe contra el lado oriente. O sea, ¿qué hay del lado oriente? Los millonetas que compran su departamento en dólares. ¿Y qué hay del otro lado? Pues la banda de los panchitos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son más resistentes? Pues los que están del lado de los panchitos. Pero llévense a los del otro lado a vivir en esa zona y la cosa ya no es tan sencilla. Entonces, ¿qué pasa con esos animales? No resisten la condición de México y se mueren. ¿Sí? El aporte genético que pudieran tener es pobre. Y esto, pues, es un círculo vicioso continuo. ¿Sí? Entonces, es un problema grave en la presencia de la verminosis gastroentérica. Y con la globalización también los nemátodos gastroentéricos están globalizados.
¿Sí? O sea, se ha traído ganado de Nueva Zelanda y de Australia a México con todos los parásitos resistentes. Así que ya hay una mezcla de nacionalidades con los gusanos. Bueno, ¿qué pasa con la verminosis gastroentérica? Pues es una enfermedad omnipresente. O sea, ¿qué implica esto? Todos los animales se infectan en algún momento de la vida. Tiene un grave impacto en crecimiento y en estado nutricional. Como ya lo señalé, siempre vamos a encontrar varios géneros presentes en los animales y particularmente es grave el efecto de la verminosis gastroentérica dentro de los primeros meses de vida. ¿Y cuál es la razón de la importancia de esta enfermedad en los primeros meses de vida? Los animales tienen que desarrollar una respuesta inmune a los gusanos dentro de los primeros 6-8 meses de vida. ¿Sí? ¿Qué implica? Implica que la construcción de la inmunidad contra estos nemátodos es muy lenta. ¿Y qué ocurre dentro de los primeros 8 meses de vida de los animales? Es el periodo en el que crecen más los animales. De hecho, esto es particularmente importante en los borregos. ¿Sí? ¿Qué pasa en los borregos? Pues el borrego, un borrego que se precie de ser un animal buen convertidor de alimento, normalmente alcanza 40 kilos de peso a los 6 meses. Y una vez que llega ese peso a los 6 meses, se estanca su conversión. Después ya su crecimiento va a ser más lento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si durante esos primeros meses de vida está infectado, no va a lograr esa meta, no va a convertir y alcanzar esos 40 kilos y jamás va a poder equilibrar su desarrollo. O sea, ¿qué significa esto? Significa que los parásitos lo van a estar afectando el resto de la vida y este animal ya no va a alcanzar a crecer adecuadamente. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Y otro elemento que resulta súper interesante también es que la inmunidad que se desarrolla contra los nemátodos gastroentéricos es no estéril. Esto es, el animal que se inmuniza no puede eliminar a todos los parásitos. En consecuencia, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues tiene que persistir una pequeña carga de gusanos que va a ser la responsable de reforzar esta respuesta inmune a nivel intestino. Entonces, esto fue algo que se descubrió, que fue muy interesante. ¿Por qué? Porque al principio hubo gente que dijo, bueno, yo voy a establecer un programa para eliminar por completo los nemátodos gastroentéricos. Y lo lograron. Lograron limpiar sus praderas y dejar limpios a los animales de nemátodos gastroentéricos. Pero ocurrió que sus praderas se volvieron a contaminar, sus animales se volvieron a infestar y se le murieron. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? Pues los animales que se desparasitaron, que quedaron totalmente libres, perdieron su respuesta inmune a nivel del intestino, porque esa es otra de las características. La inmunidad aparece en el abomazo, aparece en el intestino delgado y aparece en el intestino grueso. Si nosotros eliminamos por completo eso, desaparece la inmunidad y el animal se vuelve totalmente susceptible. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Mantener una cierta cantidad de parásitos y estos parásitos se encargan de estar reestimulando a la respuesta inmune. Entonces, esto es algo nuevo, entre comillas. ¿Por qué? Porque la condición que existía originalmente es, bueno, se mandan a hacer las pruebas, o sea, yo veterinario, acudo y le mando a hacer unas pruebas citoscópicas a los animales y detectamos la presencia de huevos de nemato. ¿Cuál es la recomendación? Desparasiten. ¿Sí? ¿Cuál es la consigna? El animal no debe de eliminar huevos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado ahí? La pérdida de la inmunidad. ¿Sí? ¿De qué dependerá entonces el criterio de si desparasitar o no desparasitar, canijo? ¿Tú, canijo? ¿Qué? ¿Qué, canijo? A ver, 1, 2, 3, contamos. ¿Qué habrá que considerar? De la carga parasitaria. Tenemos que hacer pruebas de McMaster, determinar un cierto nivel y en base a esto establecer una estrategia de si desparasito o no desparasito. Para ello se ha desarrollado ya una nueva filosofía que está basada en un sistema de medición del grado de anemia. La bronca de estos animales es anemia. El Moccus es un hematófago.
Entonces, este sistema se llama FAMACHA. ¿Sí? Y a ver, está el espécimen. Tú, canijo, ¿qué es el FAMACHA? Tú estabas, yo recuerdo haberte visto ahí cuando hablaron del FAMACHA. ¿Qué es el FAMACHA? Tú estabas, ¿eh? La anemia. Es mucosa. Pues acuérdese, canijo. ¿Qué es el FAMACHA? Bueno, yo sabía que era cuando le veías como las Es una mucosas. escala que mide el color de las conjuntivas. ¿Sí? O sea, a ver, voltéense con el espécimen que esté junto a ustedes y bajen la conjuntiva. La debe de tener de color rosa rojizo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tiene un buen nivel de volemia, tiene una buena cantidad de eritrocitos. Esa mucosa se va palideciendo cuando se pierde sangre. Entonces hay una escala perfectamente establecida que la vamos a pasar más adelante, con la que se califica si se desparasita o no se desparasita. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, aquí está lo que les decía: un animal con una mucosa muy pálida, un animal con anemia, y esto se asocia con formas agudas de la verminosis gastrointestinal que generan esa pérdida de sangre. Pero, y la parte importante, si bien hay todas estas formas de presentación de la verminosis, la más común es la crónica. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que se presente esa forma? De que se presente esa forma crónica. Pues esto se debe a que la susceptibilidad de las poblaciones a la enfermedad tiene una distribución regular, una distribución gaussiana. ¿Sí? ¿Qué hay aquí? El mayor porcentaje de la población que es medianamente susceptible. ¿Sí? ¿Qué necesitan estos? Estos son los que se están retroalimentando en su inmunidad y que logran esta condición de preinmunidad. ¿Qué quedamos que era la preinmunidad, cariño? Una infección. Un estado de infección. Es una pregunta del examen del viernes, quedamos que iba a ser el examen. Constante, pero. De una infección subclínica. Pocos organismos que mantienen el estímulo inmunológico. ¿Sí? Eso es lo que necesitan los animales. ¿Qué podemos tener de este lado? Animales que son excepcionalmente susceptibles. ¿Sí? Estos los ven los nematodos y ya están enfermos. Nada más de que los vean. ¿Sí? Tienen una carga parasitaria muy importante. ¿Y qué habla de este lado? Pues lo que sueña todo ganadero, que sus animales sean extraordinariamente resistentes a los gusanos. De hecho, de este lado, son tan resistentes que se autodesparasitan, o son tan resistentes que desarrollan un estado llamado resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Porque puede haber toda clase de resiliencias. Puede ser resiliente al curso de infecciosas. Es decir, que viene Juan con el curso de infecciones. No te importa. ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor meninges de flaunescas, por ejemplo. Pasan los estímulos y rebotan. No se anida nada en la masa encefálica. ¿Qué serán los resilientes acá? Son animales que tienen parásitos, pero que no desarrollan ninguna clase de problema. ¿Sí? Vamos a encontrar animales que tengan cuentas muy elevadas de huevos de nematodos, pero que tienen una condición nutricional perfecta. Esos son excelentes. ¿Por qué? Son resistentes y no les afecta el problema. Pues desafortunadamente hay una cuestión, eso es genético. Entonces hay resistencia genética, pero tiene una baja tasa de heredabilidad. ¿Qué significa eso, compañero? ¿Ya llevaste genética? ¿Sí? ¿Qué era la heredabilidad? La probabilidad De que se herede ese carácter. Entonces, si hay un bajo índice de heredabilidad, esto no se lo puede pasar a la descendencia. Entonces, esto hace difícil porque es un muy bajo porcentaje. No podemos lograr que esto se recorra para acá y que sea el mayor porcentaje de la población. ¿Sí? Entonces, eso sí existen rebaños así, pero es poco común o solo se da en determinadas circunstancias. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con los animales y los parásitos?
ya señalamos. Uno, los animales adultos, ¿qué papel tendrán en esta enfermedad? O sea, si la condición es inducir la preinmunidad, estos animales van a ser portadores de los parásitos. Ellos van a ser los responsables de que se contamine el ambiente y de que los animales jóvenes desarrollen la infección. Desarrollan lentamente la inmunidad. Ya señalé, la inmunidad es no estéril, esto es, los animales deben seguir parasitados para que se mantenga esa respuesta inmune, y definitivamente el sistema de producción está ligado a esto, ¿sí? ¿Qué sistema se requiere? Pues un sistema en pastoreo, ¿sí? ¿Por qué el sistema en pastoreo es tan importante? Porque este pasto, así como se ven muy bonitos la raza de los animales y se ve un pastizal muy bonito también, este pastizal es favorable totalmente para el desarrollo de fases infectantes de los nemátodos gastroentéricos. Así que aquí parados donde están, podemos encontrar por cada metro cúbico de tierra hasta 11 millones de gusanos. De manera que el día que ustedes dicen, me voy a acostar en el pastito, ciencia ficción, se van a acostar sobre alguien. Gusanos, artrópodos, una grama muy importante de organismos. Entonces el pasto es adecuado para que se desarrollen las fases infectantes. Obviamente esto tiene que ver con la densidad de animales. O sea, ¿qué va a pasar? Pues estos tienen entrada y tienen salida. Comen y defecan, comen y defecan. ¿Qué tal defecan los rumiantes? Los defecan intenso, ¿sí? Entonces, en las heces van a generar una gran contaminación y esto lleva a que se desarrolle una gran cantidad de fases infectantes. Ya comenté aquí, hay una distribución de susceptibilidad genética en la que primordialmente hay animales medianamente susceptibles, pero tenemos los extremos con alta susceptibilidad o con alta resistencia en los extremos con bajos porcentajes de la población, ¿sí? Tiene que ver aquí también la cuestión del origen de los animales. ¿A qué me refiero con esto? Pues hay animales que son típicamente animales tropicales, ¿sí? ¿A qué me refiero acá? Pues me refiero a ganado tipo black belly, al ganado peliboy, por ejemplo. ¿Qué ocurre con los animales? Son sumamente resistentes, pero podemos encontrar razas, sobre todo de las productoras de lana en ovinos, que son altamente susceptibles también, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Los parásitos. En el caso de los parásitos, son muy prolíficos, pero ¿qué es muy prolífico cuando hablamos de los nemátodos gastroentéricos? Pensemos en un Haemococcus que mide 3 centímetros. ¿Qué nivel de oviposición podrá tener un Haemococcus, compañero? Porque más adelante vamos a hablar de Toxocara, por ejemplo, los ascaris. Un ascaris produce 200.000 huevos. Un Toxocara es lo mismo, pero un Haemococcus comparado con Toxocara, con ascaris. ¿No? ¿Tú, compañero? ¿Qué te castigaron? ¿Te mandaron al rincón? Compañera. Pues algo muy sencillo, producen 2.500 huevos al día, ¿sí? Pero puede haber 1.000, 2.000, 5.000. ¿Cuántos huevos salen en las heces de los animales? Salen millones de huevos. Regularmente podemos encontrar de cientos a miles de parásitos en abomaso, intestino delgado e intestino de grueso. Ya comenté, regularmente encontramos de 6 a 8 géneros repartidos, unos en abomaso, otros en intestino delgado y otros en intestino grueso. Así que normalmente los huevos que salen pues, de varios géneros, y esto genera esa contaminación que lleva a que se recirculen esos varios géneros. También varía la naturaleza del parasitismo. ¿Qué tipo de parasitismo pueden ejercer los nemátodos, Camilo? De los rumiantes. Son hematófagos unos, ¿sí? Como Haemococcus, Mesistocirrus, Bunostomum. Hay quimófagos, los hay, por ejemplo, con Toxocara, ¿sí? Y tercer grupo, pues los hay histófagos, ¿sí? ¿Quiénes son histófagos? Strongyloides, por ejemplo, Cavertia, Esophagostomus, son histófagos, ¿sí? Entonces, esto va a involucrar pues, diferentes efectos y pues al final todo repercute en la cuestión del desarrollo de esos animales.
Ahora, hay algo que es súper relevante con estos parásitos. Estos organismos han logrado una serie de mecanismos adaptativos que favorecen su desarrollo en el cuerpo de los animales. Entre esos fenómenos está situada la hipobiosis. El otro fenómeno es el alza de primavera o alza periparto o alza postparto. Está el fenómeno de autocura y finalmente está el fenómeno de resistencia a los antiparasitarios. ¿Sí? Entonces vamos a desglosar estos fenómenos que han tenido una repercusión sumamente importante. Hablemos inicialmente de hipobiosis. ¿Sí? ¿Qué es hipobiosis, compañera? Se queda detenida la evolución de estos organismos. ¿Durante cuánto tiempo podría detenerse? Hasta que las condiciones del medio son favorables. ¿Cuánto podría ser ese tiempo? Meses o hasta que venga el Meses. Regularmente el fenómeno dura meses. Y lo interesante en este caso es que esta situación se relaciona con la exposición de las larvas infectantes, son larvas 3, a bajas temperaturas. ¿Sí? Ejemplo, las heladas que han caído, ese descenso violento de temperatura que se ha producido. ¿Qué efecto tiene sobre los estados larvarios? Los matan. ¿Sí? Matan una gran cantidad de estos estados larvarios. Aquellos que fueron expuestos normalmente ingresan al cuerpo de los animales con hipobiosis. ¿Qué significado biológico puede tener la hipobiosis, Cani? Sí, porque aquí ahorita, o sea, el fenómeno de hipobiosis lo indujo o lo va a inducir la exposición a bajas temperaturas. Pero ¿qué pasa con el pasto de acá afuera? Seguramente lo han visto y ya han estado varios años aquí, cíclicamente en el invierno. ¿Cómo se pone ese pasto? Sí. Pues los que juegan fútbol, mientras está verde, se pueden caer y se derrapan, salen nada más verdes, manchados de verde. Pero cuando eso se seca, debido a las bajas temperaturas y a que se reduce la humedad, regularmente salen como cucarachas de panadería, todos llenos de tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el alimento para estos animales? Pues al llegar ese tiempo de frío, el pasto se seca y cambia la cantidad, se reduce y cambia también la calidad nutricional del alimento. ¿Qué le va a pasar a los animales? Pues durante ese lapso el animal va a padecer un estrés nutricional. ¿Qué pasaría si cambia tan drásticamente la disponibilidad y la calidad del alimento y siguen con su misma carga parasitaria? Porque en teoría esa sería una cuestión. El animal baja su condición nutricional y ¿qué hace cualquier parásito si el animal se afecta nutricionalmente? Pues en condiciones naturales se lo friega más todavía. ¿Sí? Pero si esto ocurriera con los borregos y con los bovinos, pues ya no habría bovinos ni ovinos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los gusanos? Hicieron un pacto con sus hospederos. Entran en hipobiosis. Y al entrar en hipobiosis, los efectos regulares del parasitismo se reducen notablemente. Y esto permite que sobrevivan los hospederos, pero que también sobrevivan los parásitos. ¿Sí? Entonces, esto es algo cíclico, que lo podríamos comparar con una mujer súper vanidosa que vive obsesionada por su gordura. Seguramente conocen a alguien así, que permanentemente se está quejando y está hablando de que se pone a dieta y que eventualmente se pone a dietas exageradas. ¿Sí? ¿Qué es lo que les ocurre a esas mujeres, compañeras? Que se ponen a dietas tremendas, ya lograron la meta de bajar, no sé, 20 kilos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Pues ya llegué a la meta, voy a comenzar a comer normal. Viene algo que llaman el rebote. ¿Sí? ¿Qué le pasa con el rebote? Pues si bajó 20, llega a 25 más. ¿Sí? Sube 5 a 25 más. Y esto puede estarse repitiendo. Seguramente conocen gente que hace un super esfuerzo, que se echa sus anfetaminas y se echa un montón de porquerías, incluso productos que hacen que se deshidraten terriblemente con tal de... ¿Qué efecto tiene si lo hace 4 o 5 veces? Dice, bueno, sí bajó de peso, pero ¿a costa de qué? De un super deterioro de su organismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacer dieta, a ver qué implica, compañero. Pues si comías 2500 calorías en una comida regular,
Entonces te las reducen, no sé, 800, dieta de 800, de 1000 calorías. ¿Qué va a pasar? Es un castigo metabólico tremendo. ¿Qué va a hacer tu organismo cuando lo castigas metabólicamente? Pues el organismo es bien sabio y dice, es que tú no tienes acostumbrado a 2500 calorías, ¿qué pasó? ¿Cómo le voy a hacer para sobrevivir con tan baja cantidad de calorías? Pero si lo que tú buscas es adelgazar, ¿qué es lo que vas a perder? Pues pierdes grasa. Todos tenemos el cuerpo forrado de grasa. Aún los más flacos lo tienen forrado de grasa. Pues ¿qué va a ocurrir? Empieza a perderse grasa. Pero ¿qué efecto tiene el metabolismo de la grasa? Porque esa es la otra de las caras. Entonces, el metabolismo de grasa implica la liberación de una gran cantidad de cuerpos cetónicos. Y eventualmente puede haber una gran saturación de cuerpos cetónicos y eso se convierte en una cetonemia. ¿Qué es cetonemia? Pues te intoxicas con cuerpos cetónicos y te puedes morir. Pero hay que estar delgado. ¿Dónde está delgado? Entonces, esto que les estoy diciendo ahorita les pasa sobre todo a los borregos. ¿Sí? Ahorita viene el tiempo de frío. Si la gente no ahorró para suplementar, el animal, como pueda, va a resistir. ¿Qué es lo que le van a dar en el invierno? Pues rastroja. ¿Qué es el rastrojo? Prácticamente pura celulosa o lignina. Y el animal tendrá que ver cómo le hace para resolverlo, además de una gestación. Es más, todavía se puede aventar la puntada de parir y lactar. ¿Sí estamos? Pues, ¿qué efecto tiene todo esto? Pues eso va en detrimento de la condición más parásitos. ¿Sí? Bueno, entonces, ya todo esto lo comentamos. ¿Sí? La hipobiosis tiene un efecto positivo, dura varios meses, ¿sí? Se reduce el impacto sobre los hospederos, se puede conseguir con una serie de elementos. Hablemos del alza de primavera. ¿Qué es el alza de primavera? El alza de primavera se asocia también a cambios hormonales. Se le llama alza de primavera o alza postparto. ¿Sí? Pues se asocia con cambios hormonales, pero también con algunas condiciones del medio ambiente. ¿Qué implicará esto? Pues las larvas hipobióticas rompen esta condición y se convierten en adultos. Al convertirse en adultos, la hembra va a empezar a eliminar huevos y estos huevos van a caer en condiciones de ese ambiente más adecuadas para poder desarrollar larvas infectantes. El resultado aquí es, bueno, van a ser un nuevo animal que curiosamente es susceptible a los gusanos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues este animal lacta y mientras está lactando no tiene problemas de nematodiasis. Pero una vez que se desteta es susceptible y va a desarrollar los parásitos. Así que este fenómeno de alza de primavera favorece la infección de los animales descendientes de los portadores de larvas hipobióticas. ¿Sí? Entonces, esto mejora la condición ambiental. Se asocia, como ya lo señalé, a cuestiones hormonales y permite la mezcla de animales adultos con animales jóvenes para desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es autocura? Pues los campeones de la autocura son los que estaban de ese lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con los animales de este lado? Dijimos, son los más resistentes. Son tan resistentes que se pueden autodesparasitar. ¿De qué depende que se puedan autodesparasitar? Pues de tener un sistema inmune local muy eficiente. Esto hace que los gusanos sean expulsados o que se mueran directamente. Esto se asocia regularmente a un mejoramiento de la condición de nutrición y de la inmunidad. Esto es, ya llovió, ya hay una temperatura muy adecuada, el tubo digestivo se satura de gusanos y a su vez se restaura la inmunocompetencia por la mejoría nutricional. Esto permite que los parásitos sean expulsados. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con esos cambios cíclicos que se producen en el ambiente que resultan favorables para la expulsión de los gusanos. El objetivo del fenómeno de autocura es estabilizar a las poblaciones parasitarias. ¿Sí? ¿En qué quedamos aquí cuando hablamos de estabilizar poblaciones parasitarias? En lograr ese equilibrio de tener la menor carga que confiera el estímulo inmunológico más adecuado para mantener la respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que hace el animal?
elimina el exceso de gusanos y mantiene una carga suficiente para mantener estable su respuesta inmune. Entonces, estos son fenómenos. Por ejemplo, aparecería a la mitad de la primavera o al final de la primavera. El fenómeno de alza de primavera justamente se asociaría al inicio de la primavera. ¿Cuándo aparecería la hipobiosis? ¿Cuándo aparecen las heladas? De hecho, aquí en esta zona geográfica, las heladas ya se super retrasaron. Lo que ocurrió por ahí del 1 o del 2 de noviembre, que seguramente todo el mundo lo vio, un frío más o menos razonable, no se acercó con mucho a una helada de a de veras. ¿Cuándo tiene que caer la primera helada? Acá. Pues ya. Pues se llama Cordonazo de San Francisco. ¿Cuándo es el día de San Francisco? El día 4 de octubre. Es así, tradicional. Cae la helada, se quema todo el pasto. Las larvas expuestas a eso van a entrar en hipobiosis. Pero ahora el clima está tan loco que las heladas se desplazan. Entonces, esto explicado en una gráfica, pues sería al inicio del invierno, digamos inicio de otoño, invierno, la inducción de larvas hipobióticas. El fenómeno de alza de primavera sería al inicio de primavera o mediados de la primavera, y el fenómeno de autocura a mediados de primavera o lo que sería el inicio del verano. Que aquí pues, el común denominador es la mejoría en la condición de humedad y de temperatura favorable para el desarrollo de los gusanos. ¿Sí? Profesor, Bueno, sí. lo de alza de primavera se refiere a que Se rompe la hipobiosis y los gusanos hipobióticos se convierten en adultos. Si son adultos, pues hacen cosas de adultos. ¿Qué hacen los adultos? Pues se reproducen. a chambearle y a producir una gran cantidad de huevos. Entonces los animales en los que se rompió la hipobiosis empiezan a liberar huevos en las heces y esto se sincroniza con el nacimiento de sus crías. ¿Sí? Bueno, entonces regularmente el Moncus contortus es el gusano al que la gente le echa la culpa de todo, porque son los únicos que alcanzan a ver. O sea, aquí es muy importante considerar que las dimensiones de estos parásitos son muy variadas. ¿De qué tamaño se ve el gusano gástrico más pequeño, compañera? Está dormida. Sí. ¿Seguro? Una reacción muy retardada. ¿Sí? ¿De qué tamaño se ve el renato gastroentérico más pequeño, compañera? ¿Cuántos? No. Eso es muy pequeño. 4 o 5 milímetros. Pero además son transparentes. Entonces, ¿esto cuánto mide? Mide hasta 30 milímetros. Un escistocilus hasta 40 milímetros. Y por este aspecto es que se ve muy fácil en algo más. Entonces, la gente que hace una necropsia, pues se fija nada más. Lo demás no le hace caso. No lo ve. Y por cientos de estos puede haber miles de los Licostronchus, Poperias o de las celadosas. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las fases infectantes? Aquí tenemos toda la letanía de los nemátodos. Moncus, Mesistocilus, Ospertachia, Poperias, Licostronchus, Bunostomos, Cavernos, Orrazón y Strongyloides, tienen como fase infectante la larva 3 activa. Todos esos tienen fases larvas 3 activas. Después tenemos a Toxocara. Toxocara tiene como fase infectante a la larva 2 pasiva. Trichuris a la larva 1 pasiva. Por aquí nos falta el único que tiene como fase infectante a la larva 3 pasiva, que es Nematovirus. Pero aquí es interesante que esta larva 3 es pasiva hasta 45 días después de haberse formado. Después de 45 días se vuelve activa. ¿Estamos? Entonces tenemos una combinación, pero por probabilidades, pues las larvas 3 activas serían las que tienen más posibilidades de infectar a un hospedero. ¿Por qué, canija? Ay, mis ojos. ¿Por qué? No, ¿Por qué las larvas 3 activas tienen más probabilidad? ¿Tú, canijo? pues Las larvas 3. ¿Las 3 activas? Sí. Toma este teléfono. Porque
Pues Ni en porque cuenta, ya- ¿verdad? Sí. A ver, tú, cariño, ¿por qué las demás tres activas tienen más posibilidades de identificar? Que siga grabando. No sé, no están activas. Porque son activas precisamente. ¿Y qué implica el que sean activas? Pues si se mueve. Obviamente, se mueven. ¿Hacia Eso dónde era lo se que iba a mueven? decir, pues, porque eso era aquí. Pues vean hacia dónde se mueven. Déjenme avanzarle. Ay, maldición. Aquí se mueven. ¿Sí? Este es el concepto. ¿Sí? Durante la noche la humedad que hay en el ambiente se precipita al descender la temperatura y forma estas gotitas de rocío. Esas gotitas en realidad contienen gusanos. ¿Sí? Lo que van a hacer las larvitas es a subir en la planta y a ponerse en la gotita para que cuando el animal se coma esta planta que tiene rocío, adquiera la infección. Entonces, un animal que consume plantas, sobre todo durante las primeras horas de la mañana, tiene la opción de consumir una gran cantidad de larvas. Pero estas larvas tienen estas características, ¿sí? Son activas, pero reaccionan a determinadas condiciones de temperatura, de luz, de humedad, y regularmente prefieren estar lejos del suelo, tienden a estar trepadas aquí en las plantas. Por esta razón, tienen un termotropismo positivo si la temperatura es templada. ¿Sí? El termotropismo se vuelve negativo si la temperatura sube. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura sube, estas gotitas de agua se secan. Y secarse significa morirse. Entonces, ¿qué es lo que harías tú como una larva de monstruo? A ver, te trepaste a la planta durante la madrugada, pero sale el sol y se seca la gota. ¿Qué haces? Entonces, tu mamá te dijo, si se seca esto, te bajas. Pero si no, te friegan. Entonces, ¿qué hacen las larvas? Suben y bajan todos los días. ¿Sí? Con subir y bajar, o subir a la planta, subir a esta superficie de planta, favorece que la larva sea ingerida por el hospedero. Entonces, aquí vemos, la luz tiene efecto, o sea, aquí, si la luz del sol va directo sobre esta gota, la seca, aumenta la temperatura. ¿Sí? Si la humedad aumenta, la larva sobrevive. Si la humedad disminuye, la larva se muere. Entonces, esto es increíble porque se ha encontrado que las larvas, incluso ahora que viene el tiempo de sequía, esta capa desaparece. ¿Qué hacen las larvas? Pues son larvas, pero no estúpidas. Y lo que hacen es enterrarse. Pues ustedes escarben bajo el pasto y siempre van a encontrar humedad. ¿Sí? Entonces, las larvas, cuando vuelve a llover, vuelven a salir y se establece nuevamente este comportamiento. Entonces, es muy importante, por eso esas larvas activas son tan importantes o tienen esa facilidad para poder ingresar al cuerpo de los hospederos. Así entonces, son muy resistentes. De hecho, no sé si se acuerden, pero estas larvas, sobre todo, tienen la característica de retener la muda del segundo estado. ¿Sí? Hagan de cuenta que se usaron un impermeable, pero de cuerpo completo. Ese impermeable de cuerpo completo impide que pierdan agua con facilidad. ¿Sí? Retienen agua en el interior, pero no son, digamos, invencibles. O sea, si se secan demasiado, se mueren. Entonces, retener esa muda les permite mantenerse viables durante largo tiempo, pero también les impide comer. Esto es, está el cuerpo, está protegido por la muda, pero ya no puede comer la larva. Entonces aquí es bien simple. Si no te preveniste, te mueres. Punto. Entonces, ¿qué implica prevenirse? Estos estados larvarios comen una gran cantidad de bacterias en el suelo. Si no comen bien, se mueren. ¿Sí? Eso debería aplicarse a los humanos. Que no quiere comer bien, todos saber cuánto dura el canijo. ¿Sí? Bueno, todo esto tiene consecuencias. Pues viven largo tiempo, son estimuladas por los tropismos, aquí ya lo comenté, la luz, la humedad, el suelo, la temperatura van a ser muy importantes, tienden a ser muy abundantes si el suelo es apropiado y los animales se los van a estar comiendo continuamente. ¿Sí? Bueno, entonces la mayoría ingresan por vía oral, algunas tienen la capacidad para ingresar a través de la piel. ¿Quiénes? Las de Bunostomum y las de Strongyloides, específicamente. Y transmamaria, básicamente es Strongyloides. ¿Qué implica esto? Implica que
la hembra va a tener larvas de este tipo enquistadas y van a ser transferidas mediante la leche. ¿Sí? Bueno, entonces, nuestra visión de este pasto tan bonito puede ser ya muy diferente. Si nosotros colectamos este pasto, que es rico en humedad, es probable que tenga una gran cantidad de gusanos. ¿Sí? Entonces, ya lo comentamos, factores como la humedad y la temperatura van a ser muy importantes, van a ser decisivos en que sobrevivan huevos. Esto es, cae el huevo se puede morir rápidamente, y si esto ya se convierte en una larva, la larva ya puede sobrevivir durante largo tiempo. Tendrá mucha influencia el tamaño, esto es la altura que tiene el pasto y la densidad que tiene el pasto. ¿Sí? Entonces aquí vamos a encontrar que si el pastizal está muy crecido, es muy favorable para preservar a las larvas y que se infecten los animales. ¿Sí? Ya comenté esto. El suelo, al cambiar la estación, simplemente cambia, se pueden destruir una gran cantidad de larvas, se reduce la posibilidad de que se infecten los animales y las larvas van a entrar en hipobiosis. ¿Sí? Y otro aspecto que resulta muy interesante, que lo vamos a ver aquí, ¿sí? La capa de vegetación forma dos fases. ¿Sí? Por encima de la planta es el macroclima, por abajo de la planta es el microclima. El hecho de que esta planta cree sombra aquí abajo hace que la condición de humedad y de temperatura sea radicalmente distinta. Esto ustedes lo pueden ver cuando se meten en la sombra de un árbol en un día soleado. ¿Cuánto puede variar la temperatura? Pues cambia 10, 15 grados. ¿Sí? ¿Y cuánto puede variar la humedad? Cambia radicalmente la humedad que hay en ese ambiente. Entonces, esto es muy importante para las larvas y por esta razón pueden estar disponibles para infectar. ¿Sí? Influye aquí el manejo. De hecho, vean, este tipo de pradera es súper favorable para el desarrollo de las larvas. Influye el manejo, o sea, en parte, por ejemplo, asociado al sistema de pastoreo. ¿Qué consideraciones se deben de tener cuando hablamos de un sistema de pastoreo? Para aprovechar adecuadamente el pasto. Dejarlo crecer. Entonces debe de considerarse cómo rotarlo, ¿sí? Cómo provocar un desgaste homogéneo, equilibrado del pasto. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, hay que calcular la carga de animales, esto es, entre cuántos animales van a agotar esa pradera, y habrá que cambiarlos cotidianamente para permitir que se recupere esa pradera. Entonces, ¿qué ocurre si hay un pastoreo intensivo con un desgaste excesivo de la pradera? Pues esto puede generar erosión, por ejemplo, y puede generar una gran contaminación. Entonces, de lo que se trata en este caso, hablando de pastoreo, es de reducir el tamaño del pasto para afectar el microclima que permite el desarrollo de las larvas infectantes de los nemátodos. Esto es, este ecosistema se va a modificar. ¿Sí? Si esto se recorta demasiado, ¿qué va a pasar con la humedad y la temperatura? No van a estar presentes. Y esto va a desecar a las larvas y va a impedir que se mantengan y que se desarrolle ahí en el suelo. Entonces, la carga animal es muy importante. Y algo también muy importante es el manejo antiparasitario. Entonces, largo tiempo, esto ha sido estupidez tras estupidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inicialmente se los comentaba. O sea, se traían las muestras, sí tiene parásitos, desparasitar. ¿Sí? Ya después se dieron cuenta, décadas después de comenzar a usar los antiparasitarios, de que lo que estaban haciendo era una absoluta tontera. ¿Por qué? Porque dejar libres a los animales de los parásitos era dañar su respuesta inmune a nivel de tubo digestivo. Entonces, el criterio, ¿cuál es ahora? Pues ya lo cambiaron radicalmente. ¿A quién hay que desparasitar? Pues se tendrá que desparasitar a los que lo necesiten. ¿Y en qué se basará ese criterio táctico de desparasitar? Pues le reviso la conjuntiva, si lo veo anémico, ahí se lo desparasito. ¿Qué hago con el que tiene la mucosa normal? Entonces no lo voy a desparasitar, no necesito gastarme el dinero. ¿Por qué? Porque se trata de los animales de esta zona. ¿Sí? A estos, si yo los desparasito, no les pasa nada, y si los desparasito, no les pasa nada. ¿Sí? Porque son resistentes. ¿Sí? Entonces, eso es importante, o sea, y esto lo aprendieron después de muchísimos años y de tirar muchísimo dinero en antiparasitarios. Entonces, otra de las cuestiones es cómo se usa el antiparasitario.
¿Cuál es el criterio de utilización? Porque vamos a hablar de sobredosificación, de subdosificación. Y es sencillo. Tengo un frasco, no sé, de 100 mililitros y tengo 10 animales. ¿Sí? Pero unos pesan, no sé, 500 kilos, otros pesan 300 kilos, otros pesan más. ¿Sí? ¿Qué hago? Pues voy a tratar de que me alcance para tratar a todos los animales. Y en este concepto voy a subdosificar y eventualmente puedo sobredosificar. ¿Qué efecto puede tener la sobredosificación en un programa de desparasitación? Pues puede ser tóxico, ¿no? Pues en algunos casos podría llegar a ser tóxico, pero en la mayor parte de los casos es una estupidez. ¿Por qué? Porque exceder la dosis no va a mejorar el rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que hay una dosis letal, que es a la que trabaja el medicamento. Si la rebasamos, no pasa nada. Va a seguir actuando sobre los mismos y con el mismo nivel de eficacia. ¿Sí estamos? Bueno, otro elemento es el asociado a las características de los antiparasitarios. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar, por ejemplo, ¿cuál es el espectro del levamisol, compañera? ¿Qué espectro tiene el levamisol? ¿Qué es amplio? ¿Qué son muchos? ¿Muchos qué? A muchas especies. ¿Cuál es el espectro del levamisol? ¿Sobre qué actúa? No mata los éstudos, ¿no? Mata gastroentéricos y pulmonares, punto. Y mata a determinados géneros. ¿Sí? Pues la cuestión aquí es, pues sí tiene un espectro sobre los nematodos gastroentéricos, ¿sí? Pero realmente son susceptibles los gusanos que tienen estos animales al levamisol. ¿Quién sabe? ¿Sobre qué actúa el albendazol? Protozoario. ¿Qué? Moniesia. Pues sobre los gastroentéricos, sobre los pulmonares, incluso puede atacar a fasciola hepática, pero esto depende de la dosis con la que se aplique. ¿Sí? ¿Cómo funcionará el oxfendazol? Es prácticamente igual que el albendazol. ¿Sí? Pero a diferencia de esto, ¿cómo funciona la ivermectina, compañero? Que también se usa en rumiantes. Por eso nada más para esto. ¿Cómo funciona, compañera? Eres tú, ¿eh? Tú. ¿Cuál es el espectro que tiene? De hecho, a la ivermectina se le ha clasificado como un endectocide. ¿Qué implica que sea endectocide? Pues mata parásitos externos y parásitos internos. Pues mata nematodos gastroentéricos, mata nematodos pulmonares, mata piojos, mata reproductores de sarna, puede matar moscas, y si las moscas llegan a impedir la sangre con ivermectina, puede tener un espectro súper interesante, pero no mata nematodos, ni protozoarios, ni céstodos. ¿Sí estamos? Entonces, podemos encontrar ahora algunos, por ejemplo, como el rafoxanide, canino. A ver, ¿cómo funciona el rafoxanide? ¿Cómo funciona el rafoxanide? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues ese lo vimos en fasciola, ¿se acuerdan? Es uno de los que enlistamos, fue de los primeros fasciolicidas que se usaron. Pero ese tiene una característica, le pega algunos gástricos, como el Moccus, como el Strongyus, como Tertachia, pero nada más le pega eso. ¿Sí? Entonces, ha habido gente que cree que con el rafoxanide puede controlar la verminosis gastroentérica. ¿Será adecuado esto? Pues no, se le van 4 o 5 géneros más. Y es curioso, si se usa continuamente, se hace un proceso de selección y los animales se atascan de los nemátodos sobre los que no actúa el rafoxanide. ¿Sí? Entonces, es malo no conocer las propiedades que tienen los medicamentos. ¿Sí? El criterio para desplazar ya lo citamos. Y algo súper importante, la resistencia. ¿Cómo se definirá la resistencia, cariño?
¿Cómo se define la resistencia? Piensa en tequila. ¿Cuál es la marca que prefieres? Cuervo. ¿Sí? ¿Qué es resistencia al cuervo? La primera vez que te tomaste un caballito fue suficiente. ¿Sí? La siguiente tal vez ya fueron dos. Y ahorita ya debes de ir en más o menos cuántos mililitros. O sea, hay gente que sí desarrolla esa capacidad de detoxificación. ¿Sí? ¿Cómo será a ver, cómo me dirías esto del cuerpo? De tu resistencia. ¿Sí? En este caso, la capacidad del tequila para intoxicar. ¿Sí? Si la llevas al extremo, ya está, para la congestión alcohólica y muerte. En el caso de los antiparasitarios, sería, si hablamos de la resistencia, la capacidad de un organismo para que no se den los efectos de ese producto suministrado para matarlo. Esa capacidad para que no lo dañe. ¿Sí? ¿De qué se puede derivar este fenómeno de la resistencia? Y vamos a usar. Compañero de playera blanca, párate sobre tu banca. Para luz, canijo. Párate sobre tu banca, canijo. Autorizado. Porque este canijo es engañoso. A ver, compañera, ¿cuánto crees que pesa este canijo? ¿Cuánto le calculas? En pie, no en canal, ¿eh? Sí. 90, sale. ¿Tú, canija, cuánto crees que pesa este canijo? 80. ¿Tú, canijo, cuánto crees que pese? 85, fíjense allá. 80, 85, 90. ¿Tú, canijo, cuánto crees que pese? 81. ¿Sí? Ven ustedes, tenemos un rango de 10 kilos. ¿Cuánto pesas, canijo? 82. Pues ya, siéntate, canijo. Pues fíjense lo que vamos a considerar. Aquel que dijo que pesaba 90 kilos, le está dando una dosis para 8 kilos más. ¿Qué implica esa dosis de 8 kilos más? Pues es como un 8%, 10% más de la dosis. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues es una sobredosificación. ¿Y qué pasará si hubieran pensado, no sé, en 75 kilos, en 70 kilos? Pues está grandote, pero es de huesos ligeros. 70 kilos, damos una subdosificación. ¿Qué efecto tendrá desde el punto de vista del efecto cuervo? Pues no te vas a poner lo suficientemente contento, ¿no? No le vas a llegar a la dosis de la alegría. Entonces, en el caso de la resistencia, está ligada, por ejemplo, a la subdosificación. ¿Sí? Porque si pensamos en el efecto del alcohol, el efecto del alcohol es muy característica de la cuestión. Tu resistencia depende de que tengas deshidrogenasas alcohólicas, pero tus deshidrogenasas alcohólicas se van a desarrollar en base a los estímulos alcohólicos que le des al hígado. El hígado dice, pues este canijo ya le empezó a aventar, me empezó a aventar alcohol, voy a desarrollar esta propiedad y combato, degrado ese alcohol y lo desintoxico. Entonces, te priva de esa alegría. ¿Qué hay que hacer? Aumentar la dosis de alcohol para llegar a ese punto. En el caso de los gusanos, la subdosificación sería como media dosificación de cuervo. ¿Qué va a pasar? Pues lo deja así como que a medios chiles. Al pobre gusano lo medio intoxica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta subdosificación? No lo mató. ¿Sí? Pero si sobredosificamos, no sé, por aquí viene este concepto, bueno, no lo puse. Si sobredosificamos, ¿qué es lo que va a hacer el producto? Pues va a ser muy eficiente. ¿Sí? Y seguramente ustedes han visto, en todos los productos dice lo mismo. Este producto mata el 99.99% de los agentes causantes de este problema. Lo pueden ver hasta los antisépticos bucales. Dice, este producto le mata el 99.99% de sus 15 billones de bacterias de la boca. Entonces, ¿qué significa eso? Pues son billones de bacterias. ¿Cuántas van a sobrevivir? Pues millones. Así que al día siguiente su boca ya está otra vez igual colonizada. Y además por bacterias selectas. ¿Cuáles fueron? Las que sobrevivieron al antiséptico. ¿Sí? Entonces, aquí cuando sobredosificamos,
¿Sobre qué actúa el medicamento? Sobre organismos que son susceptibles. Pues otra vez se repite, 99.99. Quedó el punto 001, pero son miles. ¿Qué van a hacer esos miles? Ya son resistentes. ¿Por qué? Porque ya tienen el carácter genético de resistencia. Normalmente los caracteres genéticos de resistencia radican en genes recesivos. Entonces, de una población regular, el 99% son susceptibles. Y en lo que quedó, eran resistentes. Si nosotros estamos repitiendo continuamente el mismo principio, decimos, este sí los mata a todos, el efecto que vamos a tener es de ir seleccionando gradualmente a todos los organismos resistentes. Hasta que llegue un momento en que ya levantamos a todos los susceptibles que estaban en el pasto y ya lo que vamos a encontrar solo acá es organismos resistentes. ¿Qué va a pasar? Ya no va a servir ese principio activo que estuvimos usando. Otra de las cuestiones es el manejo. ¿En qué radica esto del manejo? Pues puede ser hasta el cómo transportaron los productos. ¿Sí? Regularmente cuando se va a desparasitar muchos animales, pues se cargan bidones incluso de medicamento y los andan cargando en la camioneta. Es más, los meten a la cabina del vehículo y eventualmente ahí los dejan. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con estos productos si se quedan almacenados en el interior del vehículo? ¿Alguno de ustedes ha vivido la experiencia de quedarse encerrado dentro de un carro al rayo del sol? No se aguanta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la temperatura tiene el efecto de invernadero. ¿Sí? La temperatura adentro se eleva tremendo y esto actúa sobre los medicamentos también. De hecho, muchos medicamentos son fotosensibles. Por esa razón, muchos de esos son almacenados en envases ámbar para impedir el paso de la luz. ¿Por qué? Porque tanto el calor como la luz los desnaturalizan. Entonces, ¿qué implica aquí la desnaturalización? Pues seguro todos ustedes saben, la interacción entre un medicamento y sus receptores en los organismos susceptibles es químico, esto es, hay una afinidad química, pero también hay una estructura física de las moléculas, esto es el efecto de complementariedad. Así que el receptor tiene una estructura que embona como si fuera una cerradura con el medicamento. Si el medicamento se expuso a radiación solar o se calentó, queda como estropajo, todo como cepillo de dientes de esos de uso ya muy avanzado. ¿Qué va a pasar? Esto ya no embona y el medicamento ya no funciona. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues aquí es una tontería. ¿Sí? La otra situación es la procedencia. ¿Sí? Aquí pues estamos en una situación tremenda y tenemos, por ejemplo, la famosísima línea de productos de Don Roberto. ¿Sí? ¿Cuáles son los productos de Don Roberto? Los robados. Sí, exactamente. O sea, se roban los cargamentos completos de medicamentos. ¿Qué ocurre? Pues esos medicamentos, si ustedes van a un mercado sobre ruedas, por ejemplo, con los de línea humana, se pueden encontrar compuestos que tienen de todo. Y venden bien baratos los productos. Entonces uno dice, bueno, es que la caja de todos está igualita. Entonces por lo que sí sea que se los robaron. Y la otra es que los hayan clonado. Entonces es tan increíble esta cuestión que los clonadores ya tienen hasta los hologramas de los productos. Entonces la gente de los laboratorios ha encontrado producto en la calle que es una imitación perfecta, pero que en lugar de tener el medicamento tiene agua. Entonces es sencillo que lleve una botella que vale 1,000 pesos en farmacia y te la doy así. ¿Qué piensas? Pues hay dos formas de pensar. Este desgraciado se lo robó, ya la hice, me ahorré 900 pesos. Y la otra, ¿será verdad? ¿Me querrá engañar? Los parece que te quieren engañar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los que aprovechan todas esas ofertas? Pues las posibilidades de que esto funcione van a ser bastante reducidas. Bueno, ya, hasta aquí nos quedamos. Mañana seguimos, por favor, les suplico.